Queridos estudiantes, reciban ustedes un saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de DPCC y vamos a ver sobre la corrupción como una forma de atentar contra el bien común. Para ello, primero tomamos en cuenta nuestra organización del área y cuál es la principal competencia que nosotros vamos a trabajar. Sobre convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Todas las acciones y todos los contenidos que nosotros vamos a trabajar el día de hoy van a apuntar a ello, hacia esa búsqueda del bien común. ¿Y cuál va a ser nuestro principal reto? Es elaborar un texto dirigido a los miembros de tu comunidad donde les expliques sobre la importancia de tener organizaciones de la sociedad civil para una buena convivencia democrática y cómo la corrupción atenta contra el bien común. Jóvenes, primero, nosotros sabemos de que la corrupción es aquel uso definitivamente de poder conferido por la función pública a una persona o un grupo de personas para perpetrar acciones a favor de intereses particulares. Creo que nosotros estamos cansados prácticamente de tener que ver este tipo de situaciones casi en forma diaria, ¿no? Este uso distorsionado de la función pública puede ser un resultado de influencia de terceros sobre los funcionarios involucrados o deriva también de la propia iniciativa de los servidores públicos que usan su cargo para beneficiar intereses particulares. Nosotros sabemos, chicos, que la corrupción siempre va a atentar contra el principio de constitucional de la igualdad ante la ley, ya que se utiliza al Estado de por medio a través de un poder u otro para beneficiar intereses particulares. Por ello, la corrupción es un ataque directo a la convivencia democrática y a las instituciones que lo sustentan, ¿no? Siempre estamos velando o siempre estamos esperando de que haya justicia para todos, pero muchas veces la presencia de esta corrupción hace que ella no pueda llegar. La corrupción además también, chicos, pues va debilitando la confianza que nosotros vamos teniendo frente al Estado. Hemos visto ya que diferentes autoridades, sobre todo en el caso del Perú, servidores, que atentan en contra del interés general. Atentan, es decir, en contra de nuestro carácter universal del Estado. ¿Y por qué? Fundamentalmente del Estado, porque se supone que es el Estado quien va a garantizar nuestros derechos. No, los ciudadanos más tarde o más temprano terminamos dejando de creer en quién, en el Estado. Muchas veces terminamos pensando de ¿para qué los elegimos? Pues si las mismas personas van a seguir siendo las que van a seguir cometiendo actos de corrupción y muchas veces no nos sentimos pues muy bien representados. Nosotros vamos a ver, jóvenes, que hay diferentes tipos de corrupción y vamos a ver cuáles son. Tenemos uno de los primeros, que es el peculado. ¿Y a qué se refiere con el peculado? Ya dice que es aquella que se aplica cuando el funcionario o un servidor público utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que le hayan confiado por razón de su cargo. Por ejemplo, dice, en el caso de la tesorera de la empresa estatal de saneamiento del agua de un distrito, utilice ese dinero de la caja chica ¿para qué? Para realizar consumos en restaurantes y compras de establecimientos comerciales con su familia, ¿no? Es triste, pero muchas veces cierto. Estoy segura de que nosotros también lo hemos podido ver. ¿Suele darse ese tipo de corrupción? Sí, y es constante. Otro tipo de corrupción tenemos la colusión. Cuando el funcionario o un servidor público va a intervenir en forma directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Un ejemplo, tenemos que el director de salud, quien preside el comité de selección de contratación de una empresa que va a brindar servicios de impresión para un hospital regional, entrega la buena pro, es decir, esta obra, a una determinada imprenta, previo acuerdo entre él y el representante legal de la empresa.
Jóvenes, para que este tipo de situaciones y concesiones se den, tiene que haber una licitación, es decir, que tiene que haber una convocatoria abierta. Pero muchas veces en la realidad las convocatorias son tan cerradas y ya pues vemos cómo es que terminan eligiendo a las personas que se van a hacer cargo de determinadas obras y concesiones, ¿no? Y obviamente pues sabemos que ello gratis no es. Siempre hay algo de por medio. Otro tipo de corrupción tenemos la malversación de fondos. ¿A qué se refiere con la malversación de fondos? Cuando un funcionario o servidor público, de la misma forma, incurren en delito de malversación de fondos cuando le da el dinero o bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que está destinado, afectando al servicio o a una función encomendada. Es decir, que el dinero tiene un fin, pero este va a pasar a ser va a pasar a otro fin. Como por ejemplo, dice, el alcalde provincial decide emplear el dinero destinado a la construcción de obras de saneamiento, a la obra de implementos deportivos que serán entregados a instituciones públicas de su provincia en el marco de un proyecto de fortalecimiento de instituciones públicas. Aprovechando ello, dice, dispone que estos implementos lleven su fotografía y el lema de su agrupación política. ¿Está malversando los fondos? Claro que los está haciendo. ¿Saben por qué? Porque se supone que este dinero tiene un fin, pero sin embargo el alcalde lo está utilizando ¿para qué? Para hacer propaganda. Y que muchas veces pues esto entorpece también ya la visión que tiene el mismo elector o las mismas personas. Bien, otro tipo de corrupción también nosotros vamos a poder apreciar es el cohecho activo. Bien, el cohecho activo nos dice que se incurre en este delito de cohecho activo cuando se ofrece, se da o promete a un funcionario o a un servidor público un donativo, promesa, ventaja o beneficio. La contraparte de esta figura penal es el cohecho pasivo, que sanciona el actuar del funcionario o servidor público que acepta o recibe dicho ofrecimiento. ¿Ya? Un ejemplo sencillo. Dice, cuando un ciudadano entrega al inspector de transporte de la garita de control vial 50 soles. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de librarse de una papeleta correspondiente por no contar con el permiso de carga, ¿no? Entonces, ese tipo de delito, ese hecho de dar prácticamente un donativo, está cometiendo esa infracción, que es conocida como cohecho activo. Otro tipo de corrupción que también nosotros vamos a poder ver es el cohecho pasivo. Este delito de cohecho es muy frecuente. Es muy frecuente y se hace constantemente pues en la sociedad y es conocida también con el término coloquial de coima. Se dice que es pasivo cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario o servidor público que acepta o recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de un donativo o ventaja de parte de un ciudadano, ¿no? Eso creo que lo vemos constantemente o lo hemos visto constantemente. Y a lo mejor también en esta situación de pandemia puede darse, chicos. Bien, un ejemplo es que cuando un inspector de transporte detiene al conductor en una garita de control vial y le exige la presentación del permiso de su carga, documento que no tiene. De acuerdo a la ley, quien no presenta dicho permiso es sancionado con una multa de 350 soles. El inspector de transporte le solicita al conductor la suma de 50 soles a cambio de no imponerle la multa que corresponde. Claro, pues es mejor que esos 50 soles vaya al servidor público, que haya una multa de 350 soles, que ingrese todo ese monto, ¿no?, a la instancia correspondiente. ¿Sí? Vean ustedes, a veces el hecho de querer favorecerse o de hacer un favor a alguien termina convirtiéndonos en parte de la corrupción, ¿no? Ahí tenemos ese ejemplo del cohecho pasivo. Tenemos otro acto de corrupción que es el caso de la concusión. ¿A qué se refiere con este acto de la concusión?
Se configura cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, ¿no? Lamentablemente, el cargo pesa, dice, ¿no? Y cuando tienes un cargo, entonces tratas siempre de aprovechar de ello y hacer ver a los demás que tienes este cargo y puedes hacer algo. Como por ejemplo, dice, el gerente de un transporte de una municipalidad, al percatarse que la propietaria de una tienda de abarrotes no cumple con las condiciones mínimas de higiene y salubridad, la obliga a entregarle una suma de 1.500 soles, a fin de no comunicar al área competente para que proceda el cierre de su local. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, de alguna u otra forma, a veces el cargo conferido que nos da el Estado, tratamos de aprovecharlo para fines propios y para fines de corrupción, aprovechándonos muchas veces de quienes más lo necesitan, ¿no? O de quienes podríamos darles una oportunidad para que pudiesen resarcirse, ¿no? O aliviar el mal que pudieran estar haciendo. Pero es mejor aprovecharlos en algunos casos. Sobre todo es el lema que deben de tener aquellas personas que son partícipes de la corrupción. Tenemos otro tipo de corrupción, que es el tráfico de influencias, y que es uno, creo, de los más conocidos jóvenes en nuestro medio. Cuando hablamos de tráfico de influencias, se incurre, dicen, este delito cuando se invoca o teniendo influencias reales o simuladas, recibe o asestar o prometer para ti o para un tercero algún donativo, alguna promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de ¿qué? De interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Como por ejemplo, cuando un ciudadano que está en curso en un proceso penal por causar alguna serie de lesiones graves a una persona al conducir o estrellar su auto en estado de ebriedad, recibe el ofrecimiento de un fiscal que podría ser su amigo o amigo de un juez del proceso. ¿Para qué? Para que pueda interceder por él, para que la sentencia sea benévola o sencillamente cambie, o sea, pues muchas veces tal vez ni siquiera tomada en cuenta. ¿A cambio de qué? A cambio de una suma de dinero. Jóvenes, el año pasado, si no me equivoco, hemos visto el caso, ¿no? De 3 jovencitos que han estado muy bien en la calle, que fueron atropellados por una señorita que aparentemente pues se había descuidado. Uno de ellos me parece que murió, el otro quedó herido y el acto quedó impune y la señorita salió libre. Tráfico de influencias, no lo sabemos, pero son situaciones que se van dando día a día y siempre nosotros estamos con la esperanza de que esta situación pueda cambiar, y para que ello pueda cambiar tenemos que empezar de nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son jovencitos y están en proceso aún de desarrollo. Ustedes pueden cambiar el mundo, pueden cambiar el futuro de nuestra sociedad. Lo que tenemos que hacer es empezar a colocar nuestro granito de arena. Chicos, necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar. Entonces, listos para ello. Empecemos por el cambio. Cuídense, chicos, y hasta una nueva oportunidad.